Dios les bendiga, familia y hermanos que el día de hoy nos acompañan. Para nosotros es una gran bendición compartir con ustedes este tercer episodio de la temporada Escuchamos y no juzgamos. Hoy vamos a tener unos invitados muy especiales y también vamos a hablar con respecto a la voluntad fuerte de los hijos, quizás las diferencias de caracteres entre la familia, cómo sobrellevarlos a la luz de la palabra, que es lo principal, pero también con lo que hemos logrado vivir durante este tiempo, que seguramente va a ser de bendición para tu vida. Entonces, te dejo con esta intro y que Dios te bendiga. Pues la verdad, el día de hoy es una bendición contar con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, con mi papá. En este podcast escuchamos y no juzgamos. Y pues la verdad es que hoy nadie se va a salvar. Todos van a hablar. Todos acá se va a escuchar no el detrás de cámaras, sino detrás de vidas. Bueno, pues pueden saludar ahí ustedes ya a la gente. Papá, no sé si querés saludarlos. Sí, pues a todos sean bienvenidos a este podcast, así, es decir, a su imagen. Esperamos que sea de bendición todo lo que platiquemos, que es un cúmulo de lo que hemos vivido y un poco de todo de cada uno de nosotros que esperamos sea de edificación para ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga, que este podcast sea de bendición para ustedes, lo que les edifique que lo puedan tomar y lo que no, que lo puedan olvidar. Y lo dejen de juzgar. No juzguen. Hola, hola, es un privilegio estar en esta hora frente a ustedes y poder compartir. Queremos ser de bendición y contar cosas que muchas veces no se cuentan, pero hoy nos pusieron a nosotros. Estoy tratando de estar tranquila. Bueno, pues la verdad es que durante toda la vida de nosotros, en el caso de mi hermana y yo, pues nosotros nacimos en una cuna cristiana, podríamos decir, mi mamá también. Ahora el único de los mohicanos fue mi papá, ¿verdad? Pero Líder alfa. Pero estamos bendecidos porque hemos visto la mano de Dios y hasta aquí Él nos ha ayudado. Pero también han habido muchos desafíos. Y pues esos desafíos creo que nos toca, es lo que ayuda después a las personas. Quizás alguien lo está pasando ahorita, quizás a alguien le puede tocar después, pero somos un ejemplo de que al final del día siempre Dios nos ayuda. Y es la oportunidad de poder ayudarnos a través de risas, a través de anécdotas, a través de la palabra de Dios, pues a trabajar con eso. Yo les hablaba la semana pasada a todos los hermanos con respecto con Marita, estábamos hablando de lo que era el amor, de lo que nos había pasado a nosotros y todo ese tipo de cosas, y les decía yo que hay diferentes tipos de amor. Pues ahora toca el amor familiar, pero el amor familiar no quiere decir que solo es te abrazo, te beso, sino que también nos corregían más a mí que a mi hermana, porque a mi hermana casi nunca le pegaban, era más a mí, ¿verdad? Pero ¿qué anécdotas, cómo ustedes como padres se pusieron de acuerdo para criarnos, para llevar a la vida de Ami en una forma, la vida mía en otra? Al final, dos hijos de diferente sexo, ¿verdad? Entonces era un reto. ¿Qué hicieron ustedes? Contesta tú y de ahí amarro yo. Creo que tener dos hijos con diferente sexo, diferente personalidad, es un desafío en el hogar. Pues siempre yo decía, tengo un hijo de casa y uno de patio, ¿verdad? Porque... Pero decir quién era el de casa, porque si no todos piensan que yo era el de... No, bien. Sí, yo era el de casa, ella no lo dijo. Sí, quedamos... A Isaac le gustaba estar solo guardado, él siempre estuvo como muy pegado con nosotros. A Raquel le gustaba andar en la calle. Recién operada, se salió con su monopatín a caerse. Otro día nosotros en la casa pues orando porque era 7 de diciembre y cuando fuimos a orar los cuartos de nuestros hijos, nos acercamos a la ventana para ver que estaba jugando con sus amiguitas y ella en gran pateadera estaba pateada al diablo, dijo ella. Por lo menos le pegó. Una piñata
piñata lleva de desquito. Yo sentía que era el verdadero. Y nosotros no sabíamos si orar, si irla a traer del pelo, no sabíamos qué hacer. Porque siempre, pues en esas épocas, hay épocas muy específicas donde nosotros procuramos guardarnos y esa fecha era una de ellas, pero llegó una amiguita tuya que no vivía ahí y por eso salió. Han sido varias anécdotas. Cuidar a un varón desde su primer día de vida es tan diferente a cuidar a una mujercita. No se puede tratar de la misma forma los dos. Y recuerdo muy claramente cuando nosotros con mi esposo nos sentamos y hablamos y dijimos que nos íbamos a poner de acuerdo. Si él decía sí en algo que ustedes pedían, yo decía sí. Si él decía no, yo decía no. Era lo más frustrante cuando uno iba a entonces siempre sabíamos que estábamos de acuerdo aunque no estuviéramos cerca. Había que buscar a ver quién decía sí primero y a ese era el que le iba a preguntar uno y después va que sí. Pero la pregunta que seguía era ¿qué te dijo tu papá? ¿Verdad? Y entonces, que no, entonces, ¿verdad? Creo que fue un desafío una estrategia muy bonita que tuvimos para corregirlos. Y nos ayudó bastante porque siempre se pone el peso a veces más en la mamá o en el papá, pero en este caso pues íbamos cargando al mismo tiempo, ¿verdad? El peso los dos. Yo me imagino que con la forma de ser de cada uno, ustedes tuvieron que pedir ayuda a Dios, a los ministros, me imagino yo, porque cada uno tiene su carácter. Yo recuerdo... me acabo de enterar que por mí compraron el libro de cómo educar a un niño con carácter fuerte. Sí. Yo creí que era por él. Sí, o sea, la verdad es que Siempre no que lo queríamos decir nada. Yo siempre he sido el tranquilo, el obediente, el amoroso, el respetuoso, el No, pero confiado. es que como tú has sido de carácter más fuerte que yo dije, ese libro fue por él hasta hace como 2 días. Hasta hace 2 días se conoció. ¿Cómo fue? Lo que sucede es de que todavía no había salido el libro Cómo educar a la hija de carácter fuerte, porque después salió hija e hijo. La crianza, digamos, no radica solamente en la formación emocional y espiritual, sino aún física. Por ejemplo, al tener a los dos en sexo diferente, dentro de las cosas que también nos pusimos de acuerdo fue en la manera de bañar o de asear a los hijos. Yo como hombre nunca la limpié a ella, siempre respeté que lo hiciera mi esposa. Con Isaac, todos. Sí, yo tenía servidumbre. Era una forma de yo demostrar respeto al género femenino, ¿verdad? Porque a veces el exceso de confianza se convierte en lastimar a alguien. Es muy probable que padres sí lo hagan, no lo juzgo, solo comento lo que nosotros hicimos. Eso es en cuanto a lo físico. Y en cuanto a la formación emocional, todos los hijos son diferentes, carácter diferente, temperamento diferente, y por lo mismo el trato, la forma de disciplinar es diferente. Diferente por hijo, pero siempre incluyendo la palabra del Señor, porque es ella la que nos guía y nos lleva a puerto seguro. Obviamente nosotros éramos bastante jovencitos, a Isaac lo tuvimos de 20, 21 años, a mí teníamos 26 años, seguíamos siendo jóvenes, pero ya a los 28 años yo ya tenía 2 hijos, ¿verdad? Dos y casas, 2 carros, carros. chucho. Y entonces, aunque el tiempo va pasando, uno mismo va aprendiendo. Nadie nace, nadie se casa, nadie ejerce un ministerio sabiendo en lo que está. Todo inicio cuesta. Para eso tenemos recursos. El principal es la palabra del Señor,
hombres, ministros, libros de gente que nos antecedió y que a la luz de la palabra y su testimonio nos pueden ayudar en esta tarea tan titánica. Nosotros recurrimos a varios libros a estudiar, porque es bueno siempre estudiar bajo el contexto bíblico, y nos ayudaron a motivarlos a ellos. ¿Te recordás que ya cuando estaban más grandecitos les hacíamos una tabla de tareas donde día a día se calificaba? Si las habían cumplido, tenían un premio económico, en este caso, caro, de 10 centavos. Sí, 10 centavos. O sea, yo luchaba por 10 centavos. O sea, que ustedes no se preocupen, luchen por eso. Pero más que el dinero, era la alegría. Y de verlos a ellos esperando la calificación, pero aún en la calificación había pleito. Sí, porque una de las tareas era no pelear con tu hermano. Ajá. Y siempre teníamos Yo siempre tenía 10 y a mí siempre tenía 0. Y Siempre cuando perdíamos. pasaban 3 pleitos en la semana, perdían todo lo de la semana. Estábamos peor que la casa de los famosos. Racionados. Cabal. Y esa eres tú. Posterior, conforme van creciendo los hijos, uno tiene que ir adaptando la forma de convivir con los hijos. Nosotros siempre, cuando ellos nacieron, estábamos integrados en la congregación, sirviendo, y adicional a mi trabajo secular, que me exigía mucho tiempo. Pero siempre hacía tiempo para servir en la casa del Señor, que también me exigía mucho tiempo, toda la semana, de lunes a domingo. Pero para poder elevar, digamos, la autoestima de los hijos, decidimos en conjunto, en familia, dedicar un día específico, y que hasta el día de hoy sigue siendo los días miércoles, ¿verdad? El día miércoles yo a la hora procuraba salir temprano, más temprano de lo normal del trabajo, me iba corriendo y era seguro que salíamos a las canchas, salíamos a jugar, íbamos al cine, y para ellos eso era algo bonito, esperar ese día. Y no se acuerdan ni lo que hicimos el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. ¿A dónde lo lleva? Pues no, ese era el miércoles. El miércoles, porque se los hicimos saber, ¿verdad? ¿Te acordás cuando jugábamos también en la familia el rey? ¿Quién era El Día del Rey. El día del rey. Que Siempre se lo llevaba a mi papá, pero... Pero ellos entendían, el rey te pide, va solo pedir, el rey trabaja, el rey hace algo. Va. El rey ese pide. día del rey era que todos teníamos que pasar por ese día, y ese día se hacía lo que el rey quería. Si el rey quería comer pollito, todos comíamos pollito. Si el rey, una vez un rey pidió ir al zoológico, fuimos al zoológico. Ese fue Aquí va que escuchamos y no juzgamos. Perdón, es que hasta ahorita me estoy enterando de muchas cosas. Y todos pasábamos, ¿verdad? Sí. Solo el día que el rey era su papá pasábamos Dormidos. jugando. O sea, Él no quería salir. él no quería hacer nada. Sí. La verdad es que es algo que creo que ahora en este tiempo no es que se juzgue, sino que se dice que no se puede, pero si se quiere se puede. Porque yo sí me recuerdo de los lunes, de los martes, de los jueves, de los viernes, de los sábados, porque todo el tiempo estábamos en la iglesia en las noches. Claro. Y yo comencé, 5 o 6 años a servir en la alabanza, y desde entonces he estado sirviendo en esa área, pero toda mi vida pasé sirviendo. El miércoles salíamos, sí recuerdo del cine, pero yo no recuerdo aquello de que mi papá haya venido y dicho, no, yo no voy a la iglesia. Siempre estaba en la iglesia, siempre iba a trabajar, y no solo trabajaba acá en la capital, lo mandaban a los ingenios y todo ese tipo de cosas, y aún así lograba hacer tiempo. Y hay que entender que ahora quizás el tráfico es diferente y todo.
pero también si se pudo en un tiempo donde seguramente era difícil en ese momento, ahora también se puede, pero la cosa es quererlo hacer. Sí, porque lo que nosotros estamos contando son cosas que se están contando no con una economía alta o algo, sino que se recuerdan cuando terminaban de jugar, que a mí sí no me gustaba ir a sudar a las canchas. Nunca jugaba, solo 21 jugaba mi mamá. No. Pero de básquetbol, no de aquellos que se cambian. Después comprábamos una coca y un Tortrix. Y todos comíamos de lo mismo. A veces pedíamos 4 pajillas y un poquito cada uno de agua. Y, o sea, en lo que hay limitado, hay tesoros bien guardados también. Sí, que recuerdo mucho, no sé si a mí se acordará, cuando nosotros dormíamos en el mismo cuarto. Tal vez que usted estaba más pequeña. Y yo recuerdo que mi mamá llevaba una silla o un banco y se sentaba en medio de las 2 camas y te ponías a leernos la Biblia. Tal vez estábamos más chiquitos porque no recuerdo a mi papá, pero sí me recuerdo que mi papá estaba en la iglesia. Tu papá se iba a la iglesia cuando ustedes estaban pequeños y yo me quedaba a cargo de ustedes. A las 8 de la noche se apagaban las luces. Después del anuncio de Colgate. Exacto. Y me ponía a cantar, leer la Biblia, nada más repetirles textos, a orar cuando oía que ya estaban roncando. Entonces ya me levantaba, esperaba que llegara su papá de la iglesia, había que darle su cena. Y después de eso todavía salíamos ya cuando él tuvo un carro de la empresa y me enseñaba a manejar como a las 11 de la noche. Salíamos a manejar, pero recuerdo que desde el día que me casé con su papá, yo me levantaba a las 7 de la mañana, pero cuando me casé con su papá el día siguiente me empecé a levantar a las 5 de la mañana. Y siempre madrugué, aunque nos acostáramos tarde, pero procuré en el tiempo que me tocó como mamá de cuidarlos, no hacerles un atol recalentado ni nada, sino que procuré siempre darles su comida fresca. Fue lo que a mí me inculcaron. Por eso es que ahora no nos gusta comer recalentado. ¿O qué? El McDonald's es requete calentado y se lo comen. No, pero procuramos hacer muchas cosas donde los dos no podíamos asistir a la iglesia en este caso, pero iba tu papá a traer la bendición a la casa, pudiendo poner como pretexto, tal vez ahora ya tengo 2 hijos, ¿verdad? Pero no, él se iba a la iglesia, yo me encargaba de ustedes, en la mañana pues todos nos levantamos como que todos hubiéramos dormido la misma cantidad de horas. Y es que este espacio precisamente de la temporada esta, habrá mucha gente que va a decir, ¿y dónde están los versículos? ¿Y dónde está esto? Pero se les enseña, o a todos nos enseñan los versículos y muchas veces los agarramos solo a conveniencia y también no nos damos cuenta cómo podemos aplicarlos en la vida. Por eso es que la temporada se llama Escuchamos y no juzgamos, porque estamos tratando de mostrar, no somos la familia perfecta, aunque quisiéramos serlo, tenemos muchas falencias, pero que se dé cuenta la gente de que es posible hacer muchas cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que se necesita la voluntad, pienso yo, de que si aunque esté cansado voy a hacer esto, uno levantarse y hacerlo, porque es como lo que hablamos la semana pasada precisamente de que el amor todo lo puede, todo lo sufre, y sufrir no solo se trata de que va a estar llorando, sino tal vez no descansé bien por hacer eso, pero lo hice por amor y no tomé mi tiempo de sueño y lo aproveché mejor estando con mi familia o cosas así. Entonces, por eso es que precisamente se trabajó toda esta temporada, y aunque lo estamos haciendo a la luz de la palabra, pues, pero es una vida aplicada. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Pero ¿en dónde se instruye? Se instruye en casa. En la iglesia, los hermanos
refuerzan la instrucción que está en la casa. Pero a veces en la iglesia hay niños que cometen cosas que no hacen en casa y es increíble de creer de los padres, claro, ¿verdad? Pero es como nosotros a nuestra edad, vamos a la iglesia y recibimos y somos llenos, pero ¿dónde vamos a ser probados? En la casa. En la casa, en la calle, en el trabajo, en todos lados. A veces pensamos que el estar en la iglesia, ahí llenamos el cometido de instruir al niño en su camino. Y no es así. Es en el hogar, es en la casa, es cuando se corrige. Yo recuerdo que yo sí fui una mamá que los corrigió y nunca les amagó, sino que siempre les cumplí. Papá decía que solo el indio amagaba. Mamá no tenía nada de indio porque no amagaba nada. Si yo les contara cómo me agarraba. Ajá, contalo hoy. No, porque después me agarran cuando ustedes ya no miren. Pero yo siempre hacían algo que no debían en la calle y recuerdo que les decía, al llegar a la casa nos ponemos a cuentas. No, a veces nos quedamos en la iglesia. Y en la iglesia sí. Yo me recuerdo más de mi papá que pegándome en la iglesia que de mi mamá. Ay, yo de mi mamá. Sí, pero es que nos entraban a los baños que podían, ajá, sí, porque el baño de mujeres y yo solo me acuerdo que yo siempre que iba camino al baño, porque sabía que pedía que hubiera un hermano, porque si mi papá se esperaba por lo menos un ratito en lo que se salía el hermano. Sí, en la iglesia sí, yo los recuerdo entrarlos y nalguearlos y decirles que cuidadito salían llorando. Pero hay que decir algo, y eso es para todos los que estamos ahí, no somos traumados. No. Es que lo que pasa es que ahora no se le puede hacer nada, porque se trauma el nene, se trauma la nena. y realmente no. Bueno, la Biblia es clara. Que tampoco nos pegaban así a... No, ellos nunca abusaron, o sea, siempre nos corrigieron en el contexto de lo que se tenía que ver, excepto una vez que mi papá me agarró de los brazos y mi mamá me pegaba así, pero ese es un recuerdo que yo trato de bloquear. Ajá, pero sí. Vio Rocky 3 y soñó toda la noche con eso. No, pero nunca se abusó, pues. Yo pienso que era lógico por lo que nos regañaban o por lo que nos castigaban o todo eso. Porque ahora que ya soy más grande logro ver y decir, ¿cómo era capaz de hacer tal cosa? Yo ni me acuerdo por qué me pegaban. ¿Ah? Yo sentadita pasaba. Leyendo la Biblia. Miren, según la Biblia, a los hijos implica usarle la disciplina y la instrucción, arropada de amor, coherencia. Ay, sí, te pego porque te amo. No, pero... Sí, yo sí les decía así. Ellos nos amaban tanto. Era un amor tan grande, ¿va? Pero lo que pasa es que la disciplina implica coherencia, evitando obviamente el maltrato, ¿verdad? Porque la Biblia también enfatiza que la corrección debe hacerse mientras haya esperanza. Mientras haya esperanza y se guía a los hijos hacia el bien. Quiere decir que hay un tiempo en que ya el tiempo se pasó. Ya no van a causar nada. Para instruir, para corregir direcciones y para llegar pues a la vara. Yo creo que al final del día eso fue un pilar de nuestra familia, de cómo somos ahora, porque parte de la base cristiana, y es algo que creo que es lo que se ha estado peleando mucho en este tiempo, es que la corrección ahora ya no se le puede dar a los hijos. O sea, no sé cómo haya sido la convivencia de alguien con su familia antes, quizás abusaban a la hora de pegarles y todo, pero eso no quiere decir que el corregir a un hijo en este tiempo no sea correcto. Porque yo he escuchado de padres que dicen, no, yo no le pego porque mi papá a mí me pegaba muy duro y ahora los hijos están peor. Entonces, por eso yo sí les doy gracias, y la verdad se los digo enfrente de todos, gracias, porque al final del día nos ayudó a encaminarnos en un camino donde sabíamos que siempre había una corrección si algo no estaba bien. Y eso es una de las cosas que por lo menos a mí me hace temer a Dios. Porque, digo yo, ahora ya no van a ser mis papás, ahora va a ser Dios. Y Dios es... Yo me recuerdo de muchas cosas, porque
Hay cosas que nosotros vivimos la gente ha de pensar es que solo pasaron jugando, corriendo los días miércoles, ¿va? No, pero... Solo les abrían la puerta y salían corriendo. Cabal, yo recuerdo muchas veces que sí nos castigaban. En ese tiempo, pues, ¿qué era lo que nos quitaban la tele? Porque no había algo más, no había el teléfono, ajá, o no podía salir, ese era el castigo, pues. Pero era algo que en su momento a nosotros nos dolía. Claro. Cuando empezaron a salir los teléfonos, que yo fui el primero en tener celular, eso sí, no tengas teléfono desde pequeños. A mí me decían, si sacas 100, te quedas con tu teléfono. Pasaba sin teléfono todo el año porque siempre pasaba perdiendo, ¿va? Pero... Inversión por gusto. No, porque después lo recuperé en la universidad. Pero... No, pero creo que la corrección es algo que influyó a lo que nosotros el día de hoy tenemos. Porque sabemos qué podemos hacer, qué debemos hacer. Incluso en medio de una forma... ¿Cómo podría decir? Una forma práctica, cuando nos daban 10 centavos por hacer la cama, 10 centavos por lavar los trastos, 10 centavos. Al final del día, ahora nosotros tenemos la capacidad de venir y hacer nuestras propias cosas. Y no solamente, lo que pasa es que hay gente que solo les han obligado a hacer las cosas y les caen mal. En cambio, hacerlo de una manera así se hace más práctico. Bueno, tiene que ver obviamente el temperamento. Sí. El temperamento, digamos, cada hijo tiene temperamento diferente. Uno lo tiene suave y el otro lo tiene fuerte. Otro lo tiene tranquilo y el otro lo tiene fuerte. Entonces, según la Biblia, la corrección debe existir bajo ciertos pasos. Primero se instruye al niño, es decir, se le hace saber cuál es el camino correcto. Se le enseña por medio del testimonio, por medio del ejemplo de la vida. Luego se les corrige, es decir, se les dice hacia dónde debe de ir su estilo de vida, porque si pasa ese límite, seguramente va a venir una consecuencia por lo que se pasó. Digamos, casos existen. Un niño de 3 años o una niña de 3 años, el papá le dice, párate aquí y no te pases la línea blanca porque es prohibido. El papá la deja ahí y al minuto la niña o niño de voluntad firme pone el pie en la línea blanca y se le cae al papá. ¿Qué me va a decir? O sea, es naturaleza, es temperamento propio. Pero lo mismo hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Le dijeron, coman de todo, menos de ese árbol. Y ellos se fueron acercando, hasta que cayeron, voluntad de ellos. Entonces, todo eso se viene acarreando hasta el día de hoy. ¿Cómo corregir eso? Porque todos quisiéramos niños súper obedientes, mansos, y que se le diga, quédese aquí, no respire, coma, no coma, y que lo haga. Y cuando viene otro que tiene una voluntad firme, muchas veces viene el juzgamiento de los padres, ¿qué hice mal? Y realmente no es que un padre o una madre posiblemente haya hecho todo el mal, sino que cada hijo trae su temperamento. Lo importante es saber cómo manejarlo. Por ejemplo, en uno de los casos de alguien que no es tan obediente como el otro, es que se deben de poner condiciones claras, reglas claras, y tener el punto de la perseverancia de la regla. Porque el problema es, se le dice, si pasas esa línea, no te voy a dar la manzana. Se pasa la línea y le dan 2 manzanas. Entonces, y le dicen eso no se hacía y ahí quedó. Y ahí quedó. No, eso tiene que llevar una metodología arropada de amor. Por eso, como dice, te corrijo porque te amo. O sea, no es el destilamiento de amor, sino es el hecho de que se corrige algo para que en el futuro
No vaya a ser que se traspase una línea blanca, sino que traspase un límite de la ley y la ley lo meta a la cárcel, ¿verdad? Entonces, vivimos un tiempo donde cuando se habla del tema de corrección de los hijos, los vientos, los aires sociales, psicológicos, formativos, pelean contra eso y quizás nos ven a nosotros los creyentes como personas groseras, personas de Neandertal, pero no es así, porque entonces están hablando no en contra del hombre, sino en contra de los principios bíblicos. Por supuesto que hay gente o creyentes que no han sido bien formados, que maltratan, que abusan a los hijos, porque el abuso en un hijo no solamente es golpearlo severamente, es no corregirlo, es permitirle todo, es hacerle caso al hijo, a la hija, y no el hijo o la hija al padre, porque lo que está dándole es, en lugar de decir, le estoy dando personalidad, lo que está haciendo es menoscabando la autoridad de la madre o del padre. Entonces, cuando el hijo crezca, va a creer que él es el círculo de todo y que no debe respetar las autoridades. Criar es extraordinario, pero lo más extraordinario es llegar a un punto donde uno dice, bueno, lo que hicimos estuvo lo mejor posible. Como decía Isaac, Vero, Ami, no somos los mejores, pero hemos procurado cambiar la forma en la que fuimos criados, adaptándonos a la palabra del Señor, pero no se debe solamente a los padres, se debe al corazón de los hijos. Porque es obvio que también depende si el hijo quiere someterse a eso. Cuando el hijo prefiere hacer eso, aunque a uno les cueste más que a otros, pero al final va a tener una buena recompensa, ¿verdad? Pero ya voy a dejar de hablar, ¿verdad? Ningún padre, ninguna madre debe sentirse mal, decir, ¿qué mal hice yo? Bueno, lo que hay que hacer es enmendar las cosas, enmendarlas una vez sea posible. Y a los hijos, porque digamos cuando un hijo o una hija es de voluntad fuerte y ya creció y no le corrigieron y ya de grande quiere hacer todo lo que es malo y por lo mismo todos los de la casa se enojan con esa personita, a esa persona le duele porque sabe que no está haciendo lo correcto. ¿Cómo hacemos ahí? Que venga la mamá, el papá, la chicotelo, baré, chabete, todo lo que quiera. Ahí el único que puede hacer el cambio es el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Que esa persona con voluntad fuerte, con un temperamento duro, le abra su corazón sinceramente y le entregue su vida al Señor. Y que ese temperamento fuerte, el Señor lo empiece a moldear para el uso en su obra. Y entonces, de muchos de ellos, Dios se propicia para levantar liderazgos en las congregaciones y bendecir a otros. Sí, porque ahorita como que hablamos todo de lo de la niñez, ¿va? Pero la juventud es otro, la adolescencia, la juventud es otro desafío, sí, que seguramente se presenta y que todos lo vivimos de formas diferentes, porque yo miro jóvenes que nunca tienen problemas en la adolescencia, son bien tranquilos, y otros que parecemos o parecen cabritas, va a dar por todos lados, ¿va? Porque, ¿qué para ustedes, digamos, en el caso de Ami, para usted cuál fue el recuerdo que tiene de nuestros papás, ya hablando en la adolescencia? ¿Cómo fue la forma en la que la criaron a usted? Porque usted fue diferente a mí, pues, ¿no? Yo siento que por lo menos uno de los recuerdos que yo tengo bien marcados, no sé si adolescencia, pero entre niñez y adolescencia, es cuando todos podían salir y yo no. O sea, sí podía salir, pues, pero acompañado de ellos o de otro adulto. Y tengo tan presente la vez que me enojé porque no nos dejaron ir, que íbamos a ir un grupito de amigas. También saben en qué, bueno, tal vez como nosotras éramos niñas, no. ¿Pero cuántos años tenías? Es que no me acuerdo. Por eso dije entre la niñez y adolescencia. Tendrían unos 11, 12 años. No, unos 14, 13 años. No, si ya no estábamos en... No.
No, tenía unos 12 quizás, Sí, a lo mucho. a lo mucho. Pero O sea que para las niñas que andan de 12 a 15 años, Sí, no. yo diría que de 12 a 17, 18 años deberían de tratarlas casi al mismo. O sea, si el papá gobierna es el que lo diga, pero sigue. sí, nos habían invitado a salir un muchacho que supuestamente era de la iglesia, pero no sé, o sea, ahora que lo pienso sí que ilógico solo él como con 4 niñas, ¿va? Pero como él era amiguero y todo, pedí permiso y papás como, que ilógico que salga solo con él, o sea, íbamos todas las niñas pues, pero solo con él. Y la cosa es que hice tremendo berrinche y me acuerdo que estaba obligada porque no quería ni comer en la mesa. Y teníamos una telecita así. Y en las noticias que había habido una balacera en ese centro comercial. Y de ahí me puse a llorar porque dije, ay, hubiera estado ahí. No, porque precisamente para ahí era donde iba. Porque para ahí íbamos, ajá. Entonces, siento que muchas veces Dios guió a mis papás para librarnos de muchas cosas de nuestra adolescencia. Porque uno no mide el peligro al que va porque hasta el día de hoy mi papá es uno que me dice a mí y le dice a Marita que miremos a nuestro alrededor, porque nosotras caminamos y no miramos. Nosotras en nuestro mundo, ajá, nosotras no juzgamos. Ni escuchan. Bueno, pues. Varias veces. También otra que tengo. Bueno, pero esa solo es anécdota de risa. Cuando íbamos en un centro comercial, creo yo, íbamos mi mami y yo adelante. En el IRTRA estábamos caminando, mi mami y yo. Y mi papi y mi hermano venían atrás. Y un hombre así, bien disimulado, nos volteó a ver así. Mi papito solo le dijo, ¿cómo que le dijiste? ¡Pi! Pero no malas palabras. No. Pero sí, así como que porque estaba viendo pues a las mujeres. Pero vamos a que uno de jovencita o de adolescente no se fija en esas cosas y corre peligro. Más en estos tiempos que tantas mujeres desaparecidas, niñas y todo eso, creo que siento que fuimos criados de una manera que tal vez puede ser como muy consentidos. Protegidos. Ajá, pero para la gente de ahora es como qué consentidos porque no los dejan salir o qué niños, va. Hijos de papi le dicen, ajá. pero tenemos papi. Sí, porque yo sí me acuerdo que muchas veces pedía salir. Algo que nunca me dejaron hacer es irme a quedar a la casa de alguien a dormir. Y al día de hoy que veo ya cómo es la situación, lo agradezco. Tal vez en su momento lo peleaba y todo. Yo lo veo, digamos, cuando me casé con Marita, me empecé a dar cuenta de cosas que no podía ver yo con mi hermana por el hecho de que ella siempre les ha hecho caso solo a ustedes, ¿va? Y a mí no. Pero digamos, así como con Marita, yo veía cuando ella caminaba, como decía Ami, y los hombres se le quedaban viendo. Y uno se da cuenta, porque uno está más percatado en qué le puede pasar alrededor, claro, que directamente en él. Y por eso es que cuando uno crece, hasta cuando uno crece se empieza a dar cuenta de eso. Uno tiene que aprender a hacerle caso a los papás. Las jovencitas, yo miro jovencitas de la iglesia, 15 años con novio, 16 años, y pareciera que es una necesidad. Cuando yo volteo a ver, digo yo, ¿qué necesidad tenía uno de estar metido en ciertas cosas que cuando lo ve uno ya de grande, solo le lastimaban el corazón, solo los hizo ser... cometer errores. Pero no solo eso, sino pelear contra nuestros padres. Porque eso sí es un error. Y yo pienso que si se le instruye al niño desde pequeño, aún así, bueno, nosotros cometimos nuestros errores, pero es más fácil poner caso. Yo recuerdo en una ocasión, cuando en la iglesia donde estábamos hubo una semana de administración a los de alabanza, que sería bueno por ahorita, ¿va? Muy bueno. Y yo tenía mi problema en el colegio, y los que conocieron a mi abuela pues la sabrán cómo era, pero mi papá y mi abuelo me estaban administrando. Yo solo le echaba la culpa al pianista, no sé si te acordás vos, es que yo me porto mal porque se toca mal, yo me mordí. Y llegó mi abuela, no había llegado en toda la tarde, hasta ese día se le ocurrió llegar.
Y tocó y dijo, eso no es lo que usted está pasando. Usted está pasando esto. Y después no me acuerdo nada, hasta cuando me estaba viendo en el espejo del baño de la iglesia, que tenía 2 gotas de sangre en cada ojo. Y mi abuela... Te pegó. quizás, pero cuando antes de entrar al baño me dijo mi abuela, donde Cristo pasa, deja una huella. Y cabal, pasé como una semana con los ojos como con sangre. Y era como un recordatorio de que Dios me había liberado. Gracias a Dios después de eso cambié. Pero ahora digo yo, si lo hubiera atendido por consejo y no por pellejo, quizás tuviera más bendición de la que el día de hoy tengo. Dios cambia todo y le da una oportunidad nueva a uno, pero quizás en ese momento hubiera tenido una bendición más grande por haber hecho caso en ese momento. Y por eso es que yo les digo a los jóvenes y a las niñas, a los niños, la bendición, hay bendiciones que llegan en el momento por el actuar del momento. Claro. Entonces, no que Dios cuando sean grandes ustedes no vayan a tener nada solo porque portaron mal, ¿no? Porque Dios cambia eso, Dios tiene misericordia. Pero si están en una relación que no les gusta a sus papás o no es debida, si están con una amistad que no es debida y a ustedes no les parece bien, si hacen caso, hay bendiciones del momento que pasan ahí. O sea, Dios los guarda. ¿Te acordás de aquellos amigos que terminaron presos y todo y a mí no me gustaba? Yo creo que lo dije en uno de los podcasts. Entonces, jóvenes, empecemos a llenar nuestra, ¿cómo se podría decir? Nuestra vasija y empecemos a llenar nuestra mochila, dijera yo, de bendiciones desde jóvenes por hacer caso. No hasta cuando ya nos hayamos quebrado la boca o le hayamos hecho daño a nuestros papás, a nuestros familiares, a nuestros amigos o nuestro propio corazón, ¿no? Que tal vez uno dice, ¿y qué bendición voy a recibir por dejar eso? Tal vez lo único que Dios quiere es que no sufras en toda la vida. Y algo que es tan común, o por lo menos yo lo decía de cuando te dan un consejo, es ellos porque ya están grandes, ellos ya lo vivieron y al final ya cuando uno está grande se da cuenta que sí se pudo haber evitado muchas situaciones y a veces ves que alguien que tuvo tu edad y sí lo cumplió está teniendo una bendición o la tuvo antes que tú y decís, no, sí, tenía razón, porque no solo es con relaciones, como decía Isaac, sino con amistades, porque yo me acuerdo de las amistades que yo tenía y incluso dentro de la iglesia y cómo están ahora y cómo estoy yo ahora, ¿verdad? Porque de un grupito que éramos, ya todas antes de casarse tuvieron un bebé. Pero estamos hablando de 15 años, que fue la primera. Y ahora yo digo, hasta ahora yo estoy embarazada, pero, o sea, yo ya tuve un tiempo donde crecí, maduré, estudié, cosa que ellas pues ya no pudieron hacer. Claro. Entonces, y eran amigas que mis papás eran como, tener cuidado ahí. Entonces creo que es de hacer caso porque tal vez los papás ven cosas que nosotros no, y a veces no son los papás los que lo dicen, son los pastores, pero son cosas que tal vez uno obviamente no va a ver. Y digamos, en ese caso, porque yo creo que muchas familias que pueden estar viendo el podcast se pueden estar preguntando, sí, qué bonito lo que están haciendo, pues, o sea, pero yo cómo lo hago, ¿qué le dirían ustedes a una familia que lo que necesita es paz en este momento? Porque realmente cuando hay un conflicto, hay algo que no está de acuerdo los papás, lo que más falta es paz en la casa, porque cualquier cosa es un pleito. ¿Qué consejo les daría? Ustedes como padres que nos criaron a nosotros en el evangelio, pues, y que se dieron cuenta que siendo evangélicos, siendo nietos, siendo hijos de pastores, cometimos errores. Pero alguien dirá, eso es porque siempre han estado ahí, pero digamos, en el caso tuyo nunca estuviste siempre solo en la iglesia, sino tuviste también un tiempo fuera de la iglesia. Creo que les puedes decir, se puede cambiar. Bueno, la diferencia para el cambio es Cristo. Que eso fue lo que sucedió en mí. No tenía al Señor y cuando Él vino a mi vida cambió totalmente. Creo que una de las cosas que deben entender todo padre y madre es que el ejercicio de la crianza no es un tiempo nada más. No es cuando está embarazada solamente,
no es cuando está bebé, no es cuando estudia, no es hasta que es adulto, es una enseñanza de toda la vida. Que obviamente el padre y la madre, aunque físicamente nos vamos desgastando, el desgaste físico levanta la sabiduría interna, ¿verdad? Entonces uno de padre tiene que también irse ubicando cuáles son sus límites y cuáles son los momentos en los que debe de instruir y corregir a un hijo bajo autoridad y a alguien que ya no está en la casa, por ejemplo, que ya se casó. Porque si a la verdad, hoy que estamos aquí reunidos, estamos nosotros, gracias a Dios, se va a hacer otro podcast ya con los integrantes de la familia, ¿verdad? No significa que nunca hayamos tenido problemas, desgastes sentimentales, emocionales, espirituales. Por supuesto que lo tuvimos, pero hay una partícula de diferencia en todas las cosas y es la perseverancia, la constancia en nuestra fe, en lo que creemos que podemos alcanzar. Porque igual Isaac tuvo, digamos, por ejemplo, una condición un poco complicada cuando estaba estudiando en primaria. No sabemos cómo llegó, ni sabemos cómo se fue, pero cambió, pero a nosotros nos hizo llorar, nos hizo clamar, nos hizo sentirnos mal, a mí también. Entonces, pero mientras todo ese sufrimiento pasaba, seguíamos trabajando, seguíamos sirviendo, seguíamos ayudándolos. Y yo creo que eso solo lo puede hacer alguien que tiene la ayuda divina. Porque cuando tenemos la ayuda de Dios, hay suficiente amor para poder soportar. Porque si algo causa más dolor que otra cosa es que la misma familia te lastime. Que la misma familia te haga sentir menos o equivocado en la convivencia. Eso es lo que más duele. Pero ¿es evitable? No es evitable, es inevitable. Porque hay tiempos que los hijos son amores, los padres o las madres somos amores, y hay un tiempo donde se nos cruzan los cables tal vez, y a ellos también. Pero uno tiene que ir madurando, porque bien dice el dicho, ¿verdad? Que no todo el que te ama de verdad. Pero yo creo que también que no todo el que te dice te odio, te odia de verdad, sino que a veces es el momento, ¿verdad? Una vez para un día del padre, alguien por aquí Él. me regaló, el regalo era una foto del hijo, ¿ah? Ay, perdón. Era una foto de Isaac. Y se enojó, me acuerdo qué pasó, realmente no me recuerdo. Pero decí que tenía como 5 años también, no tenía muchos. Imagínate qué pensamiento. Escuchó peor, ¿va? Sí. Y yo creo que hasta Cachito le dibujó a la foto y colmillos. Y me escribió algo atrás. Él estaba molesto. Pero si yo como padre tomo ese sentimiento negativo y lo como y lo como y lo como, se vuelve un resentimiento hasta que llega a una raíz de amargura y estuviera amargado por algo que solo fue un momento y cargando ese sentimiento o resentimiento de años. No, yo creo que uno... Sí, porque yo te amo, ¿eh? Sí, yo lo sé, yo también. Uno debe aprender a pelear con esas cosas negativas que los hijos traen. Los hijos traen todo regalo, mijo. Alegrías, satisfacciones. Pero en más de alguna ocasión los hijos le dicen, yo no quise nacer, que a mí yo no pedí venir al mundo, yo no te pedí. Esa sí fui yo. No era ella. Ella era la drama de la familia. Yo no soy dramática. Todavía. Sí. Entonces, una madre y un padre, cuando nacen los hijos, desde ya que tú estás embarazada, lo has sentido, algo se activa. Un amor diferente, una tolerancia diferente, un sacrificio, un esfuerzo de decir, por ejemplo, a mí,
vos todavía un poco más, ¿verdad? Pero vos más resistente, pero a mí le enseñan una inyección y solo la están preparando y ya está llorando. Ya se desmayó. Ya está, cuando la prueban así ya cayó, se desmayó. No juzgamos. No, es testimonio. Sí. Pero ahora Para que le regale una inyección. para ahora que está embarazada, que ha tenido que inyectarse algunas cosas en bienestar del bebé, lo ha hecho sin ninguna de ese tipo. Eso es un cambio divino en la naturaleza de mujer. Entonces, a todos los que nos escuchan, hay tiempo para todo. Como padres hay un tiempo específico para instruir y para corregir y para enseñar a los hijos. Eso es lo que la Biblia dice. Dice Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo, dice, a causa del castigo. Es decir, pone un equilibrio. Y si el tiempo ya se pasó, hay que orarle al Señor para que actúe en el corazón de los hijos ya adolescentes o más grandes. Y los hijos que se sienten, por ejemplo, ovejas negras de la casa, los menospreciados de la casa, también tienen que sobrepasar eso, porque esos solo son flechas y dardos del enemigo que menoscaban y paralizan el levantamiento y el progreso de los muchachos o las señoritas. No, si el Señor Jesucristo, su venida a la tierra, su resurrección, nos da a nosotros la capacidad en la fe de cambiar todas las cosas. Esa es la promesa divina del Evangelio que predicamos. Y que estemos juntos aquí, pues para mí es una alegría, es una bendición que mis hijos sirvan, que ahora mi nuera, mi yerno sirva, que primera vez que le digo nuera, primera vez que le digo yerno, usualmente le digo hijito, hijita, y el trato en la casa es superior a lo que la gente pueda ver en la congregación, ¿verdad? Así que, ¿seguimos? ¿O cuánto tiempo llevamos ya? No, yo creo que ya vamos a ir bajando. Creo que sería bueno, mamá, tú que has sido una de las personas que más, o sea, mi papá nos ha ayudado en muchas cosas, pero una de las cosas que tú nos has dicho bastante es, bueno, tú nos has dicho, agarren el carácter de su papá, él es bien tranquilo y todo, pero algo que tú nos has enseñado bastante es a perdonar. Tal vez no con la palabra pedir perdón, sino que muchas veces nosotros como hermanos nos hemos dado cuenta que hay gente que te ha lastimado, familia, hermanos de la iglesia o varias gente, y aún así en el tiempo cuando ellos los han necesitado, vos has servido a esas personas. Entonces, ¿qué consejo le darías a las familias para que se aprendan a perdonar y comenzar de nuevo? ¿Verdad? ¿Para acá o para allá? Para donde tú quieras. La verdad es que las familias somos un milagro. Para mí tener a mi esposo, a mis hijos, es un milagro. Ver 2 hijos más añadidos a la familia es un milagro. Y la verdad que cuando mis hijos se casaron, yo le pedí a sus parejas que por favor no me fueran a llamar suegra, ¿verdad? Ya uno ya lleva 2 hijas. Yo no. Pero, bueno pues. Y no soy yo. Pero yo los trato como hijos, así como los trato como hijos, trato de instruirlos, trato de hablarles. Al inicio de nuestro matrimonio, nosotros como pareja fuimos desechados por ambas familias. Y recuerdo haber escuchado a alguien cuando nosotros nos casamos por lo civil que dijo que nos daban 6 meses nada más para estar juntos. Y eso resonaba en mi cabeza y algo que yo siempre le pedía al Señor sin decírselo a nadie era que yo le decía al Señor que yo quería tener un esposo que no jugara fútbol ni fuera bolo, le decía yo, y que yo quería someterme a la obediencia de quien fuera a ser mi pareja.
Cuando a nosotros nos tocó empezar este caminar, siempre hay diferencias. Imagínense, yo no conocía nada de lo que mi esposo conoció, pues él conoció muchas cosas no cristianas. Y nosotros, mi mamá no tenía ni tele para que nosotros no nos contamináramos, ¿verdad? Pero siempre hacía yo mis travesuras, ¿verdad? En la casa, no maldades, ¿verdad? Pero decía yo, solo nos pone a oír esta radio. Entonces a veces cambiábamos radio y, o sea, no eran travesuras así fuera de ofender, pues. Pero ya cuando nosotros nos casamos con mi esposo, yo decía, no van a lograr con esas palabras que nosotros deshagamos nuestro matrimonio, porque es triste que la familia te desee algo así, eso es duro. Y el haber salido los dos de nuestros hogares así, Dios hizo un cambio sobrenatural en el cual permitió que nuestro amor se fortaleciera, que nos lleváramos mejor, que planeáramos cuando tuvimos a nuestros hijos. Yo a mi esposo le digo, no solo eres mi esposo, hoy se lo voy a decir aquí, frente a ustedes, mis hijos, pero yo le digo, tú eres un ángel que Dios preparó para mi vida. Y te lo agradezco y te amo, mi amor. Son 32 años ya, donde hemos pasado batallas, pero hemos visto el resurgir nuestro, solo de la mano de Dios. Y ha sido tan maravilloso porque en esto que hemos hablado este día, no estoy hablando nada a nivel económico, sino a nivel personas con escasos recursos, con limitaciones, personas que ya iba a tener yo a mi hijo y no teníamos dónde vivir, ¿te recuerdas? La pérdida de nuestro segundo hijo, que pues es algo que se avanza, pero solo el Señor puede ayudarlo a uno a superar esa situación. Nunca comprendí yo y le reclamé a Dios como por 10 años por qué había perdido un hijo. Pero sé que seguramente yo no hubiera cuidado de él como el Señor quería, sino que Él decidió tomarlo, lo llamó. Y siempre le digo a mi alma mía, recuerda que el rey lo mandó a llamar. Entonces, ¿quién soy yo para evitar que mi hijo fuera con el rey? Isaac, tú has sido un regalo maravilloso en mi vida, como tu nombre. A mí me gusta decirte Isaac nada más. Pero me gusta cuando sonreís, me gusta ver el apoyo, el cuidado que tienes hacia mi vida. El Señor bendijo nuestra vida con la venida de Raquelita también. Ahí es donde yo me doy cuenta que un hijo y una hija no se crían, ¿verdad? De la misma forma, porque el varón es de una forma tierna, pero con más rigidez, siento yo. Con la mujer es tierna, pero hay un poquito más de sensibilidad y algunas veces más de rigidez. Igual con el varón, ¿verdad? Se usa la corrección en ambos sexos, ¿verdad? Y cuando el Señor vino a iluminar nuestro hogar en medio de tantas cosas, yo he podido ver la mano del Señor de una forma muy sobrenatural. Y hasta el día de hoy, digo yo, tener una pareja, yo lo he llegado a comprender así, cuando le dicen a uno, ay, tú tienes la parejita. Digo yo, así como mujer y hombre no son pareja, porque
piensan diferentes, son diferentes juegos, son diferentes crianzas, a que cuando hay dos varones o hay dos mujercitas. Digo yo, ahí para mí esa es la pareja, ¿verdad? Porque se entienden más. Pero ustedes llegaron a ser el complemento perfecto que Dios tenía para nuestro hogar, ¿verdad? Siempre, siempre desde que nacieron nosotros le oramos al Señor por la persona que fuera a ser su pareja. Al punto de decirle al Señor que nosotros íbamos a aceptar su voluntad, si en dado caso su pareja apoyar la decisión de ustedes. Porque ¿cómo le voy a decir yo, no te enamores de fulana? ¿Y qué si ustedes se enamoran? Y yo les iba a decir no. Pero cuando llegó ese momento, yo ya le había orado por años al Señor, por ellos. Entonces, para mí fue fácil que Marita entrara a mi corazón, fue fácil. Para mí ellas dos son como hermanas y las veo tan así, ¿verdad? Y creo que de una o de otra forma se los he expresado. Luego, pues el más reciente es Daniel, y también yo lo he tomado como un hijo. Hace unos días él me dijo que yo le dije, creo que te pregunté qué te daban para tu cumpleaños o qué te gustaba para tu cumpleaños, y me dijo él que el pepián. El pepián. Entonces el domingo pasado hicieron pepián en la iglesia y yo me acordé y dije, es su día de su no cumpleaños, pero yo le pedí su pepián a él y solo pedí para él. Y cuando yo lo vi comerse su plata de pepián, yo dije, quedé bien, ¿verdad? O sea, para mí ha sido fácil que entren a mi corazón, pero sí fui instruida. Mi mamá siempre me enseñó a perdonar, siempre me decía, tal vez se pasó un poco, porque a veces yo tenía que ir a pedir perdón por el sopapo que me habían dado, ¿verdad? Pero así me decía mi mamá que se hacía. Entonces yo aprendí a perdonar y le he pedido al Señor que me ayude a mantenerme en eso, porque les voy a ser honestos, llegó un momento donde yo le dije al Señor, ya me cansé de perdonar a todos. Porque cuando yo he necesitado un perdón o una ayuda, no me la brinda ninguno. Pero después dije yo, no, si la que está perdiendo soy yo. Y la que quiere ganar cosas, quiere ganar en el reino, quiero avanzar en el evangelio, soy yo. Entonces, digo yo, bueno, respeto las formas de ser, pero no las comparto. Pero para mí ustedes son la familia ideal. Llegaron en el justo momento que mi corazón se activó en el amor, apareció Gustavo. Algo de lo cual si yo volviera a nacer, le pediría a Dios y a la vida que nos juntara, ¿verdad? Luego el Señor trajo felicidad a nuestra casa, trayendo tu vida a este mundo. Yo te disfruté, te gocé, te metía en unas pijamas que te compramos que eran chiquititías y tú pesabas 8 libras. Pero yo decía, yo quiero verlo con esa pijama. ¿Han visto a los capibaras? Los capibaras. Te disfruté no solo fue disfrute, ¿verdad? Aquí es un poco de tantas cosas. Luego cuando Raquelita nació, yo sentía que jugaba muñecas con ella. Yo sí me la llevaba al salón. A los 6 meses que le hicieran frenche en las uñas de los pies, me encantaba. Y desde ahí creo que pues me comprometí, porque me ha tocado pagar salón, ¿verdad? Pero los he disfrutado los dos de diferentes formas. Agradezco a Dios por la vida del hijo que no tenemos aquí con nosotros, pero yo sé que está en un mejor lugar, mejor cuidado que con nosotros.
está en las manos del Creador y yo les invito a, como padres, primeramente que se perdonen ustedes, porque a veces nosotros decimos que hice mal, que estaré pagando, pero no, perdónate tú, papá, tú, mamá, que sabes que cometiste algo malo con tus hijos, perdónate, porque muchas veces hicimos cosas por ignorancia y de ahí nosotros nos lo recriminamos a nosotros mismos. Pero perdonémonos y perdonándonos nosotros vamos a poder perdonar a cualquier persona y poder llevar y salir adelante de la situación que estamos pasando. Lo único, no permitamos que el mundo entre a nuestro hogar, que el mundo no entre a nuestro corazón, ni entre a nuestras iglesias. Bueno, pues la verdad es que se llegó el final de este episodio. Ha sido bonito participar con ustedes. Solo una cosa para que la gente piense que para que sepa que no se nos olvidó. La semana pasada mandaron una pregunta que me gustaría que quizás entre tú y Ami la pudieran contestar. Así conciso, fácil y directo, al hueso. No. Sí. El día de la semana pasada que estábamos hablando del amor y todo eso, me llegó una pregunta que decía: buenas noches, hermanos, les tengo una pregunta. ¿Está mal haberle dicho a un joven que me llama la atención, o sea, que me gusta? Una mujer. Una mujer le dijo a un hombre. ¿Y cuántos años tiene? Yo digo que ella tiene como 20, 22 años. ¿Sí? Opina y después opino yo. Opina y después opino yo. En nuestro tiempo no era así. Sí. Es que en primera instancia depende de la edad. Si tiene menos de 18, creo que estuvo mal. Creo. Si tiene más de 35 años, estuvo correcto. Era rápido que lo tenía que hacer. Era necesario que lo hiciera, ¿verdad? Miren, a veces a lo que nosotros decimos no está bien, si Dios tiene un plan de por medio, las cosas caminan bien. Lo que sí es que tiene que existir el tiempo correcto para hacer las cosas. Porque si un hombre, por ejemplo, dice, estuvo mal que yo le dijera con edad, no, pues eso es obvio. Pero pues sí, el hombre es mero mudito. Y sí se gusta. Y la otra, así como le dijeron a Ruth, Noemí le dijo a Ruth, mira, pues te vas a ir a acostar a los pies de vos. Y cuando se despierte, que te tire el mato. Esa viveza no la tenía Ruth. La señora Noemí la tenía en la cabeza. Pero vos no vayas a hacer eso. Sí. Depende de la edad, la intención y a qué persona. No podemos juzgar realmente algo que, en primer lugar, ya lo hizo. ¿Verdad? Y si le dijo que sí, pues qué bueno. Y si le dijo que no, pues de plano. Mal yo no lo veo, siempre y cuando la edad sea una edad adecuada y en el lugar correcto, ¿verdad? Pues yo pienso que no, porque como decía mi papá, depende de... Pero es que eso va a depender del contexto, porque no se sabe ni quién era él, porque o sea, uno puede pensar de todo, no puede decir, era alguien de su edad y todo bien, o puede ser que hasta haya sido un hombre que está casado, ¿va? Entonces como, no va, pero... ¿Verdad? pero no, o sea, como decía mi papá, hay hombres que no la captan rápido. Entonces... Ya viene el señor, le dice ya estaba de temblar. Bueno, pues la verdad es que ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Esperamos que podamos seguir trabajando. Igual a las personas que nos escuchan, nuestros amigos, hermanos, si tienen preguntas, si quieren saber cómo se hacía o algo en específico, por favor envíenlo a través de la comunidad de WhatsApp. Ahí vamos a dejar el código QR en la parte de abajo para que usted pueda ingresar y vamos a hacer una publicación donde usted puede responder y mandar sus preguntas, o bien si quiere hacerlo directamente, hágalo al número de la iglesia
de nosotros y nosotros con mucho gusto lo vamos a estar compartiendo. Primeramente Dios, el próximo episodio, no sé por dónde nos está llevando Dios, porque todo tiene que ver en familia y me he dado cuenta que tiene que ver el primer episodio de los jóvenes, para que se entendieran cómo se llevaban las cosas entre jóvenes y ancianos, el otro el amor, ahora la familia. Tal vez vamos a hacer la familia política, a ver qué pasa ahí, a ver si no hay cuentazos o algo así, ¿verdad? Entonces usted mande ahí sus luchas, sus preguntas, ¿verdad? Pero hoy lo tenemos acá, que lo diga él, pero antes de que diga algo, ahí atrás de la cámara y de todo lo que están viendo acá está Marita, está Daniel, pueden saludar desde ahí. Dios bendiga. Hombre, vénganse aquí que los miran, que sea para decir adiós, vénganse. No hablen, a ustedes les toca después. Acá estamos toda la familia. Acá estamos todos. Todos, ahí está Mateo, ahí está Les. Y bueno, recuérdense, escuchamos y no juzgamos. Y por lo demás, consolémonos con estas palabras. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.